una carta también pastoral, como las cartas que hemos estado estudiando de 1 Timoteo y 2 Timoteo. Esta epístola de Tito fue enviada cuando se hallaba en Creta. Está muy relacionada con 1 Timoteo en algunos temas que toma Pablo que respecta al contenido literario, que tiene que ver, por ejemplo, con algunos aspectos doctrinales en cuanto a los ministerios. Habla, por ejemplo, Pablo instruye a Tito sobre el discipulado, sobre los obispos, sobre las acciones de los ancianos, de las ancianas, de los jóvenes. Pablo habla un tema muy importante acerca de la salvación por gracia. También instruye a reprender a los obstinados, a los habladores, a los vanidades y engañadores, y mayormente a los de la circuncisión que se encontraban en este contexto. Estaban hablando falsamente en cuanto a algunos temas. Y también Pablo refiere esta carta en una parte a los falsos maestros que con su enseñanza estaban trastornando algunas casas y sobre todo la vida espiritual de los creyentes. Y también en otros aspectos va a hablar de las actitudes hostiles adaptadas de algunos miembros de la numerosa colonia judía que se encontraban en Creta. Y él les habla acerca de un profeta, habla de, bueno, tiene varios temas que son importantes. El versículo 1 al 4 del capítulo 1 encontramos la salutación o los saludos. Versículos 5 al 9, requisitos de los ancianos y obispos. Versículos 10 al 16, las actitudes que debe asumir para con los falsos maestros. Los versículos 1 al 15 del capítulo 2, la enseñanza de la sana doctrina. El capítulo 3 del 1 al 3, la conducta que el creyente debe observar. El capítulo 3, 4 al 7, las justificaciones por gracia. El capítulo 3, versículo 8 al 11, debe esforzarse en lo que es útil, o sea, la vida práctica. Y capítulo 3, 12 al 14, instrucciones personales que Pablo da a Tito. Y el versículo 12 al 15 del capítulo 3, las salutaciones y bendiciones finales. Esto es prácticamente lo que vamos a estudiar en esta carta de Tito, y vamos a ver algunos aspectos que son fundamentales en cuanto a la doctrina, en cuanto a algunos aspectos conductuales. Y Pablo empieza esta carta con un saludo parecido al que habla las cartas que estudiamos de Timoteo. Vamos al versículo 1, vamos a leer el versículo 1 al 3. Dice los versículos 1 al 3: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. En estos 3 versículos, Pablo habla 3 cosas que son muy fundamentales. Primero, en la introducción de esta carta, podemos encontrar varios aspectos que son importantes porque le dan autoridad a esta carta. Por ejemplo, Pablo se identifica como apóstol. No vamos a detenernos mucho porque hemos hablado de estos aspectos en las otras cartas, pero es importante recordar que un apóstol era identificado y tenía la autoridad en un cierto lugar, sobre todo en la iglesia, en este contexto, no tal vez por quién era la persona, sino por quién lo enviaba a esta persona. Y Pablo habla aquí que él era un mensajero. Si notan, el versículo dice: siervo de Dios y apóstol de Jesucristo.
Es decir, representaba a Dios y a Jesucristo con un mensaje especial. Y aquí, cuando hablamos de Pablo como mensajero, como enviado, no es un mensajero de ninguna otra persona. No es un mensajero que digamos, tiene una carta de presentación. Estaba yendo a un hermanito que él está muy fascinado con esto de ir a Honduras. Y en Honduras allá matan a los predicadores. Y él dice, bueno, cuando iba pasando al Amatillo en la otra frontera, me pidieron una carta de misionero. Porque es verdad. Uno para entrar a otro país, por ejemplo Honduras sobre todo, y Nicaragua, le piden una credencial para poder entrar. Es más, en esos lugares, allá no puede usted ir, diga usted, voy a ir a la cárcel de Nicaragua o a la cárcel de Honduras. No puede llegar si no lleva una credencial, algo que lo acredite por el Ministerio de Gobernación, que para poder entrar a esos lugares. Pero Pablo aquí no era enviado, y de hecho, esas cartas las dan los seres humanos, hombres. Pablo aquí no era un representante humano, era un representante divino. Y por lo tanto, la carta de Tito que vamos a estudiar es una carta que tiene la autorización total de Dios para Pablo poder expresarse a este siervo llamado Tito, que es un pastor de la isla de Creta o la iglesia que estaba en Creta. Entonces, por eso no vamos a detenernos mucho aquí, pero por ejemplo en Hechos capítulo 9:15, Dios le dijo a Ananías, recuerdan ustedes, le dijo, cuando iba a llamar a Pablo, le dijo, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y del rey y de los hijos de Israel. Entonces, ¿quién escogió a Pablo? Lo escogió Dios. Cuando hablamos de esta palabra escoger, es una palabra que le da muchos problemas a la gente. La palabra elección, presciencia, escogido, predestinado, son palabras que le dan problemas a mucha gente. Pero hoy vamos a ver la palabra escogidos aquí. Y esta escogitación de parte de Dios hacia las personas, primero quiero mencionar, porque miren el versículo 1, dice, después de que Pablo se identifica como apóstol, Pablo dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Fíjense en el versículo, conforme a la fe de los escogidos. Quiero hacer una pregunta, porque aquí, para los que nos ven por este canal, algunos tienen problemas con la fe. Estaba estudiando a un pastor que se llama Alex Donnelly, así se llama este pastor. Un pastor que escribe mucho, tiene muchos puntos buenos en cuanto a doctrina se refiere, pero en cuanto al punto de la fe tiene un serio problema. De hecho, porque es un calvinista y por eso tiene este problema. Voy a hacer una pregunta. ¿Nosotros las personas nacemos con la fe o es un don que recibimos de Dios para podernos salvar? Esta es una pregunta de rudimento que todo creyente debe de saber. ¿Nacemos con la fe o es algo que recibimos de Dios para que podamos salvarnos? Este hombre dice esto y usa Efesios 2:8 para justificar este punto. Voy a hacer una pregunta. En Efesios 2:8, ¿cuál es el don? ¿La fe o la gracia? Es la gracia, no es el don. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto, si fuera la fe el don, debería decir y esta. Y dice esto, no de vosotros, es don de Dios. Entonces muchos tienen problemas en cuanto a esto. Ahora usted pregúntese, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque miren cómo Dios o cómo Pablo, o Dios por medio de Pablo coloca bien las cosas aquí. ¿De quién es la fe de la cual está hablando Pablo aquí en el versículo 1? Conforme a la fe. ¿De quién es la fe? ¿De Dios o de los hombres? ¿De qué? De los hombres.
Esto Pablo está diciendo, dice Pablo, conforme a la fe de los escogidos. Ahora quiero que usted haga la distinción, porque aquí Dios escoge a los que escogen. Fíjense bien, Dios escoge a los que escogen. Quiero decir algo importante porque antes hablé de la presciencia, predestinación, por ejemplo, escogidos. Son palabras muy problemáticas allá fuera. Y quizás a ustedes también les da problemas esto. Pero déjenme decirles, la palabra escogido, predestinado, la palabra elegidos, todas esas palabras solo se refieren a creyentes en Cristo. No se refieren a personas que no han confiado en Cristo. Primero. Segundo, la elección se da sobre una base. La escogitación y la palabra escogido, de la cual habla aquí, ¿cuál es la base de esa escogitación? ¿Qué dice el versículo? La fe. Entonces, una persona es escogida por Dios cuando ejerce su fe en un objeto. Y aquí es donde tienen muchos problemas cuando hablamos de esto. Esta carta tiene mucha riqueza doctrinal que es muy importante que nosotros la meditemos cuando estudiamos. Cuando Pablo está diciendo aquí en el versículo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, es decir, que yo tengo mi fe, pero que la he colocado en un objeto. ¿Y cuál es el objeto de nuestra fe? Cristo Jesús. Por eso miren cómo termina el versículo. Dice el versículo, escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Que es la palabra piedad aquí está hablando de la sana doctrina. Está hablando del orden correcto que Dios ha puesto en la salvación y la justificación. En otras palabras, quiero decir algo. Cuando hablamos, por ejemplo, de la presencia de Dios, supongamos que ustedes son el mundo. Y Dios en su presencia conoce quiénes van a ser afectados por el Evangelio. Él conoce, por lo tanto, de entre los que están en el mundo, Él ya tiene predestinados, es decir, marcados. Ya los tiene marcados porque Él conoce esto. Entonces, la presencia de Dios lleva a conocer todo el proceso de la vida de una persona. Y aquellos que son afectados, que ponen su confianza en Cristo, Dios los escoge. ¿Por qué? Pero la pregunta es, ¿escogidos para qué? ¿De qué está hablando Pablo aquí en el versículo 1? ¿Pablo fue escogido para qué? ¿Cómo empezó Pablo? Miren el versículo, dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. ¿Pablo fue escogido para qué? ¿Conocía Dios que Pablo en un momento de su vida iba a perseguir a la iglesia? ¿Ya lo conocía Dios? Claro que sí, esto se llama presencia. Dios conoce la vida de todas las personas antes de la fundación del mundo. Antes de que ustedes hayan nacido, Dios sabía la vida de ustedes, y la vida mía, y la vida de Pablo, y la vida de los apóstoles. Entonces, Dios sabía que Pablo en un momento se iba a volver celoso, religioso, e inclusive iba a matar por causa de la religión judía. Dios ya lo sabía. Pero también sabía que en un momento iba a cambiar de manera de pensar, e iba a ser afectado por un mensaje que Jesucristo le transmitió. Y Pablo fue afectado, y ahora Pablo está diciendo, por eso es que Pablo está hablando de ser escogido aquí, porque él fue escogido ¿para qué? Para siervo y para apóstol. Ahora, hermano, por eso es que esta palabra escogido no puede usarse para un inconverso, solo puede usarse para un creyente en Cristo. Por ejemplo, usted ha sido escogido para algo, no solo para venir a la iglesia, estar sentado en una silla. No, yo lo he escogido para algo. Algunos de ustedes a lo mejor han de tener su ministerio, su don, y lo están ejerciendo. Pero Dios lo ha elegido para algo. Y la principal cosa por la cual Dios nos ha escogido es
para ser siervos de Él. Y esto es muy importante. Entonces Dios, como sabe quiénes van a ser afectados por el Evangelio, entonces Él escoge. Allá en Romanos capítulo 8, versos 29 y 30 dice: a los que Él llamó, a estos justificó; a los que justificó, a estos también glorificó. Escogió, no, predestinó, justificó, escogió, justificó y glorificó. Son 4 cosas que están ahí importantes. Entonces, cuando hablamos de la palabra escogido de Dios, no es por la imposición de manos como lo hacen muchos. Por ejemplo, hoy en día hay muchos falsos pastores y falsos maestros que hacen algún show dentro de la iglesia y tratando de dar dones espirituales a la gente, que no funciona de esa manera. Bíblicamente, ¿quién reparte los dones? El Espíritu Santo. Es más, los tres, la Trinidad está involucrada en esto. El Espíritu Santo da dones, Jesucristo reparte los ministerios, y Dios mismo está involucrado en todos estos aspectos. Así de que usted tiene un don, o más de un don, es Dios quien se lo ha dado por medio del Espíritu Santo. No necesita el pastor, no necesita nadie más venir y decirle, o hacer filas, pagar inclusive costos por un don de este tipo. No es así. Por eso Pablo está hablando aquí que la elección tiene que ver, o ser escogido tiene que ver con mi fe colocada en el objeto correcto. ¿Por qué? Miren versículo 2. En la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Hermano, ¿puede mentir Dios acerca de la salvación? Dios prometió desde antes de la fundación del mundo acerca de la salvación. Es más, yo no encuentro ningún versículo en la Biblia del método de Dios salvando por medio de las obras. Y algunos pueden hablar, por ejemplo, de Abraham. Voy a hacer una pregunta: ¿Abraham se salvó por fe o por obras de la ley? Fíjense que Abraham fue llamado mucho antes que la ley fuera establecida. Abraham no se salvó por obras, se salvó por fe. Y hay ejemplos, capítulo 4 de Romanos, y también el otro ejemplo de Santiago capítulo 2. Santiago 2 solo está ratificando que un creyente genuino que no anda dependiendo en fe en su vida operacional está muerto. Está muerto. Y por eso es que Santiago dice que la fe sin obra es muerta. Y esto es verdad. Operacionalmente un creyente puede estar ahí, pero no llevar fruto toda su vida inclusive. De eso está hablando Santiago. No está hablando de la justificación para salvación, está hablando de la justificación delante de los hombres. Entonces, aquí Pablo habla acerca de la esperanza de vida eterna. Ahora, ¿cómo es efectiva la esperanza de vida eterna en nosotros? ¿Cómo? Si ustedes digan la clave de este pasaje, versículo 1, 2 y 3, ¿cuál es el método que Dios usa? Es la fe. Pablo lo ha dicho en el versículo 1. Miren el versículo 1, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Es la fe en Cristo la que diseñaba la vida eterna en una persona. Y miren el versículo 2 también dice: la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y veamos el versículo 3. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Ahora, aquí hay una palabra importante. Pablo habla de la predicación encomendada por medio de Dios su Salvador. ¿Y cuál es esa predicación de Pablo? ¿Cuál era la predicación de Pablo? El Evangelio. Ahora, la gente allá afuera habla del Evangelio, mas no entiende qué es el Evangelio. Y la palabra Evangelio todos sabemos que es
una buena noticia. Eso significa en el griego. La pregunta es, ¿cuál es esa buena noticia? ¿Qué le pareciera a usted de repente un médico le dice vas a morir porque tenés un cáncer y no se puede quitar? O más allá, bueno, un cáncer algunas veces se puede remediar. ¿Qué tal el SIDA? ¿O qué tal hoy esta enfermedad del ébola que dicen que no tiene cura? ¿Qué tal usted se ve en esto y le dice al médico, estás terminado? Pero de repente viene alguien y le dice, no, porque yo voy a tomar tu enfermedad. Eso es lo que explica, por ejemplo, Isaías. Isaías dice un pasaje que él llevó nuestras enfermedades, que algunos usan mal este pasaje también para hablar de que si Cristo ya pagó por nuestras enfermedades, no deberíamos de enfermarnos. Pero él no está hablando de la enfermedad física, él está hablando del problema del pecado. Entonces la buena noticia para nosotros es que otro pagó por nuestros pecados. Esa es la buena noticia. Y ese es el mensaje que Pablo predicaba cuando dice aquí, dice, a su debido tiempo manifestó su palabra. Es decir, Dios, imagínense que Dios no solo en el Nuevo Testamento habló del Evangelio. Hoy que estamos estudiando y terminando Isaías, en Isaías vemos que ahí se mencionaba la buena noticia para los judíos. Lo que pasa es que no lograron ver ellos esa buena noticia. Ahora, mucha gente de afuera está tratando y luchando para salvarse por sus esfuerzos, la cual nunca van a poder. Porque la única manera, es más, el domingo estudiábamos que la única manera de poder salvarnos es por medio del sacrificio de Cristo que fue hecho de una vez y para siempre por nuestros pecados. Esa es la buena noticia. Que otro que era inocente murió por los culpables que éramos nosotros. Otro que no merecía pagar el precio por nuestros pecados, lo pagó en la cruz del Calvario. Y eso es suficiente para nuestra salvación. No hay nada más que hacer. El hermano Jorge hablaba el domingo y decía, en Hebreos dice que los sacerdotes pasaban día tras día tras día, bueno, todos los días ofreciendo sacrificios que nunca, me gusta el versículo porque dice que nunca pueden quitar, pero Jesucristo quitó de una vez y para siempre esa barrera que nos separaba de Dios. Y esa es la buena noticia. Y ese era el mensaje que Pablo predicaba. Ahora, cuando vemos esto, esa es la palabra que por medio de la predicación le fue encomendada a Pablo y fue un mandato de Dios. Hermano, ¿qué podemos aprender nosotros aquí también? Voy a hacer una pregunta. ¿Es este mismo mensaje que Dios nos ha encomendado a nosotros, sí o no? Claro que sí. Yo no sé por qué, entonces, si la Biblia es tan clara acerca de lo que debemos de predicar, muchos maestros y muchos pastores que predican hoy se han desviado tanto de la verdad predicando otras cosas. Un día de esto hablaba con mi hermana que vive en Canadá y a mí me daba risa lo que me decía porque tiene una compañera que es creyente y a mí me da lástima estas ovejitas tan inocentes que por ignorancia bíblica son arrastradas por el error, y es lo que Pablo va a tratar en esta carta. Ella me decía que esta hermanita no tiene transporte, no tiene carro, no tiene casa, anda rentando, tiene una niña, su esposo la abandonó, su mamá, bueno, son gente pobre en Canadá, pues, en otras palabras. Lo que quiero decirles es esto, que ella le decía, fíjate, le decía a mi hermana, que el pastor de nosotros tiene una casa de $1,5 millones, un carro de $125,000, tiene prácticamente una mansión, pues. Y adivinar quién le paga todo eso.
Y decía la muchacha, nosotros los hermanos. Ahora, ¿realmente eso es lo que Pablo envió a predicar a los pastores? Cualquiera puede decir, de hecho estamos hablando de Pablo aquí. Pablo fue responsable de entregar el mensaje que Dios le entregó que dijera. Nada más. Hermanos, nosotros no debemos de predicar más allá de la responsabilidad que Dios nos ha dejado a nosotros. Ahora, ¿y por qué es importante hablar de esto? Bueno, porque Pablo le está dando recomendaciones a un pastor que también era joven, Tito. Tito, que había sido en el ministerio de Pablo muy útil, y que Pablo lo había dejado en una ciudad donde había muchos problemas con los judíos, muchos problemas, y lo vamos a ver a continuación. Miren el versículo 4, dice el versículo 4, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Quiero detenerme un poquito aquí, porque es muy importante este aspecto. A Tito, que es verdadero en la común fe. ¿De qué fe está hablando Pablo aquí? ¿De cuál fe está hablando Pablo? Está hablando de esa fe que nos coloca en la hermandad, en la familia de Dios. De esa fe que lo coloca en el objeto correcto y que viene a formar parte de la familia de Dios. De esa fe nos está hablando aquí Pablo. Es decir, de la misma fe con la cual hemos sido salvados todos. Algunos piensan que necesitan mucha fe para salvarse. Hermano, no necesitamos la demasiada fe para salvarnos. Solo necesitamos un poquito de fe en el objeto correcto. Y el objeto de Pablo era el común de Tito. Y lo vemos aquí en este versículo. Miren lo que dice. Tito, verdadero hijo en la común fe. Es decir, tenían comunión en esa fe en la cual estaban establecidos Pablo y Tito. Y ahora podemos llamarnos nosotros o preguntarnos, bueno, ¿y por qué nos llamamos hermanos? Hermanos, ¿por qué nos llamamos hermanos nosotros? Porque tenemos una común fe. Porque estamos establecidos en la fe, en el Señor. Nuestro objeto es el mismo. Nuestro Padre es el mismo. Por lo tanto, por eso tenemos una común fe. Y por eso, en la reunión de los creyentes, cuando estamos confiando y dependiendo en el Señor, o estamos en esa misma doctrina, estamos nosotros en la misma comunión de la cual está hablando Pablo aquí. La palabra común también tiene que ver con la comunión. Por eso cuando a veces oramos nosotros, a veces oramos acerca de la comunión con el Señor, pero la comunión con los hermanos también. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Y es decir, es la misma comunión de la cual está hablando Pablo aquí. Nuestro enfoque, el Señor, la doctrina, la sana doctrina, la palabra del Señor, es el énfasis. De eso está hablando Pablo aquí. Ahora, miren la palabra, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Por qué Pablo empieza hablando de gracia? Primero, porque Pablo, miren, el orden es importante aquí. Nadie puede tener paz a menos que haya recibido la gracia de Dios. Nadie. La gente, bueno, les explicaba a los alumnos, yo un día de esto estoy dando ciencia y estamos viendo acerca de la vida de los seres, ya sean las plantas, los seres vivos y los animales. Y estamos viendo muchas cosas de estas. Y el tema se prestaba para hablar acerca de la creación y hablar de todas estas cosas. Entonces, les decía yo, la mayoría de los alumnos que están ahí están yendo a la catequesis. Y yo les hacía algunas preguntas. ¿Quién creó los cielos y la tierra? Dios. Ajá. ¿Quién? Y para no hacer largarle, le digo, ¿quién proveyó la salvación de los hombres?
Y decía, Dios. Ajá. Y yo le preguntaba, ¿cómo? Me dijo uno por ahí, necesitamos cumplir los 10 mandamientos para estar en gracia de Dios. Otro me decía, tenemos que hacer la comunión, la primera comunión, confirmarnos, y me hacían una lista. Y les digo yo, ¿saben qué? Todo eso es todo. Y la Biblia dice que no por obras para que nadie se gloríe. Entonces no es por obras, es por gracia. Y empecé a hablarles acerca del Evangelio. Y algunos me decían, ¿puedo salvarme sin ir a la iglesia? Y les decía yo, claro que sí. El sábado pasado iba en el bus para el instituto. Iban dos hermanitos que creo yo que son tiernos. Y uno al otro le preguntaba, ¿qué crees vos, que un homosexual ya no tiene chance de salvarse? Y el otro le decía, claro que ya no. Y yo, por no ser maleducado, no me di vuelta, pero yo le iba a decir, claro que sí. ¿Puede un homosexual salvarse, hermano? Que sí. Y no nosotros, hermanos, nos hemos salvado siendo lisiados pecadores. Claro que sí. ¿Cuánta diferencia hay entre un pecado y otro? Ninguna. Todos son pecados. Entonces, Dios salva a pecadores, a los que no lo merecen. Y por eso, Pablo está hablando aquí primero de la gracia. Él está enlazando. La gracia es lo primero que una persona necesita recibir. Pero debe de entender que la gracia es el don de Dios hacia los hombres. Y después viene la misericordia. ¿Qué es lo que recibimos de Dios nosotros, hermanos? Algo que no merecemos. Y después de entender estas dos cosas, ¿qué viene en nosotros? La paz. Y por eso es que Pablo empieza en el orden, es muy importante. Gracia, misericordia y paz. Y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Pablo en este saludo habla de algunas cosas doctrinales que son muy importantes. Nadie allá afuera, a menos que reciba la gracia de Dios, puede tener paz. Y debe de entender que la gracia se recibe por misericordia. Es un regalo de Dios hacia los hombres, y lo que nosotros recibimos no lo merecemos de Dios. Esa es gracia y misericordia. Y por eso nosotros confiadamente podemos decir que estamos establecidos en la paz de Dios. Cuando ya, hermano, los judíos se decían shalom en el tiempo del Antiguo Testamento, ellos entendían que había una verdadera relación entre esa relación de Dios personal con cada uno, pero también de esa persona hacia el otro. Porque no puede haber una relación, si no hay una verdadera relación vertical, no puede haber una verdadera relación horizontal. La gente debe tener esa relación por la gracia de Dios, con Dios primero, para poder tener relación con los demás. Si no, es un saludo hipócrita. Así de sencillo. Por eso, hermano, es que nosotros deberíamos de decirnos entonces, no estoy diciendo de que si usted le dice, Dios le bendiga, está desubicado, no, pero el saludo mejor que podemos dar nosotros por la gracia y la paz que hemos recibido del Señor es precisamente shalom. El pastor que era del instituto en San Miguel, siempre que me ve me dice, paz, hermano, así me dice. El hermano Aníbal ya lo conoce, el hermano Iba. Él no dice Dios le bendiga, hermano, él me dice paz, así. Y es verdad, porque es lo que recibimos, es lo que tenemos de parte de Dios cuando hemos recibido la gracia. ¿O no se sienten en paz ustedes, hermanos, después de haber entendido la gracia de Dios? Claro que sí. Entonces veamos el versículo 5. Versículo 5, Pablo va a empezar con un tema muy importante y va a hablar acerca de los ancianos o de los líderes espirituales en la iglesia. Y aquí hay mucho que hablar. Y como ya hemos hablado de los requisitos de los ancianos en 1 de Timoteo capítulo 3, vamos a ver algunas cosas puntuales en este versículo 5 que es muy importante. Pablo empieza diciendo, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese
lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Creta, hermano, Creta no era una sola ciudad, era una región donde había muchas ciudades. Pongamos un ejemplo. Supongamos que Creta era la región o la principal región era San Miguel, pero después estaban las ciudades más importantes: Chapeltique, Ciudad Barrio, Ucuapa, Sesori, San Gerardo y todas las otras ciudades. Entonces Pablo envía a Tito a hacer dos cosas importantes aquí. Número uno, primero, corregir lo deficiente. Hermano, siempre habrá situaciones deficientes dentro de la iglesia. Pregunte usted cuáles son los temas deficientes doctrinalmente hablando en su vida. ¿Qué temas son los que usted no ha entendido aún? Y por eso muchas veces nosotros siempre enfatizamos el Evangelio, hablamos de algunos aspectos que son los rudimentos, porque es necesario volverlos a recordar. Pero lo deficiente aquí, estaba hablando de algunos aspectos que no estaban caminando bien en la conducta de los creyentes. Y el otro punto era establecer ancianos en cada ciudad. Donde estaba una ciudad, debía de haber un anciano y establecer ancianos. Y quizás no uno, a lo mejor más ancianos. Pero Pablo habla de esto como una urgencia, debido a que la iglesia estaba siendo afectada por la falsa enseñanza. Entonces, la pregunta es: ¿cuántos de los creyentes son afectados por la falsa enseñanza? Bueno, por el contenido de la carta podemos asumir que los problemas eran muchos. Quiero solo que se enfoquen ustedes en algunos problemas. Por ejemplo, leamos versículos 6 al 9. Miren lo que dice el versículo 6 al 9. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disoluciones ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Qué vemos aquí en este punto? Habían líderes que se habían salido del huacal. ¿Sí? Había un desorden en el liderazgo. Si ustedes se fijan, de eso habla el versículo 6 al 9, habla de un desorden en el liderazgo local de las iglesias. La falta de liderazgo o líderes que no llenaban los requisitos. La gente hoy se fanatiza tanto por ser pastores. Mi hermana igual me decía que esta hermanita que trabaja con ella le decía: tu hermano que es pastor, bueno, tus hermanos que son pastores o que están allá al frente de una iglesia, han de tener visto, han de ser ricos. Y le dice mi hermana, fíjate que no, le dice, porque ellos, entiendo yo, de que siguen mucho la palabra. Y en la Biblia se encuentra de que, a mí me sorprendió que ella me estaba diciendo esto. Me estaba contando de que yo los veo, mi hermano tiene que trabajar otro trabajo aparte de atender la iglesia para poder sostener su familia. Porque no vive como viven los pastores aquí, que ordeñan a la gente, le quitan el dinero y viven como grandes millonarios. Y mi hermana, yo no veo a mis hermanos así. Es más, mi hermano el pastor ni siquiera carro tiene, como el tuyo, que tiene uno de $125,000. No sé qué carro es tan caro. Es decir, y ella dice
que la hermanita estaba sorprendida y que le dijo, entonces algún problema de tener tu hermano que es pastor. Porque de hecho en Estados Unidos y en otras regiones creen de que cuando la gente no es bendecida de esa manera, y los mismos pastores han afectado a la gente con esta falsa enseñanza, pensando de que está en problemas de pecado y que por eso no es bendecido por Dios. ¿Sí? Entonces, pero ese era el problema que estaba surgiendo aquí. Líderes, es más, Pablo más adelante va a hablar acerca de esto. En estos pasajes habla acerca de eso. Enseñanza de falsa doctrina. Del 9 al 16 habla de las falsas doctrinas que enseñaban estos líderes en las iglesias. En el capítulo 2, versículo 2 al 15, habla de las características que debían manifestar los diferentes segmentos de la iglesia: ancianos, ancianas, mujeres jóvenes, jóvenes y siervos. Y el capítulo 3 de esta carta, en el versículo 1 y 2, habla de la actitud que debían observar en cuanto a las autoridades. Va a hablar Pablo de las autoridades aquí. Capítulo 3, del 3 al 7, habla de la comprensión equivocada en cuanto a la salvación. Fíjense que aquí los cretenses estaban pensando que la salvación era por guardar la ley, igual como dijo Pedro en Gálatas, que sometía a los gentiles a que se circuncidaran para ser salvos. Aquí también tenían ese mismo problema. Los judíos, después de haber sido salvos, habían regresado otra vez a la ley. Era un problema serio. Igual como en Hebreo. ¿Cuál era el problema general en Hebreo? Los creyentes hebreos que se habían salvado habían vuelto otra vez al sacrificio, a la ofrenda, habían vuelto a toda la ley otra vez. Es como que nosotros, hermanos, después de haber recibido la gracia, volvamos a las tradiciones y a un montón de cosas que esta iglesia hacía en el pasado. Me gustó y aplaudo la actitud con la que se hicieron los bautismos el domingo. Yo, hermano, he sido testigo de iglesias que vienen desde San Miguel, los visten con una túnica blanca y los traen exhibiéndolos por todo el camino, pensando de que la túnica es lo importante. La túnica no tiene absolutamente nada que ver. Imagínate que te pueden poner la túnica, pero ni siquiera han confiado en el Señor, solo fueron bañados nomás. Bañados, camino al infierno. ¿Cómo ven eso ustedes? Hay muchas iglesias que han vuelto a este tipo de cosas. Qué bueno, hermanos, que estamos saliendo de esas lagunitas que todavía están quedando. Nosotros debemos de avanzar en estos aspectos. Y eso es lo que Pablo precisamente va a tratar en esta carta. También Pablo trata la pérdida de tiempo por ocuparse en discusiones sin sentido, en lugar de ocuparse en buenas obras. En el capítulo 3, versículo 8 al 9, Pablo va a hablar de esto. Y para finalizar en el capítulo 3, versículo 10 al 11, Pablo va a hablar acerca de tolerar a hombres que causaban divisiones. Y de eso va a hablar Pablo. Entonces vamos a detenernos un poquito en los requisitos de los ancianos. Miren en el versículo 6. El que fuere irreprensible. ¿Qué quiere decir la palabra irreprensible? Hermano, la palabra irreprensible habla de una persona, o quiere decir que desde cualquier perspectiva que la gente lo vea, no tenga nada que decir de esa persona. O sea, yo voy a hacer una pregunta porque cualquiera puede usar pretexto para esto. Es decir, si está escrito aquí en la Biblia, esta debe de ser la norma para un obispo. Estamos hablando de pastores. Fíjense que no vemos pastores hoy día. Bueno, yo conozco un pastorcito por ahí que dicen que es pastor porque ya ganó 10 almas para Cristo. Yo me pregunto, ¿dónde está ese requisito en la Biblia? Uno de los requisitos primero es que sea irreprensible.
Y aquí lo estamos viendo. Es decir, que nadie tenga nada que decir de esa persona, por donde quiera que le busque. Si le van a buscar por los hijos, que nadie diga nada. Si le van a buscar por la esposa, tampoco. Si le van a buscar por la conducta de él, tampoco. Eso significa irreprensible. Ahora, un hermano en el instituto me decía, hermano, ¿será que habrán pastores así hoy día? Y yo digo que sí, hombre. Yo digo que sí. Sí hay pastores. Ahora, el problema es que a veces los creyentes siempre andamos buscando pretextos para los demás. Ahora, no quiere decir, en cierta medida, que hayan pastores, en los requisitos que vimos en 1 de Timoteo, capítulo 3, muchos de esos, si nosotros hacemos la lista y nos autoevaluamos como líderes, podemos ver este sí, este no, este sí, este no. ¿Eso significa que debo de tirar la toalla? De hecho, este es el estándar de Dios, de un genuino pastor que está siendo llamado para ese ministerio. Es más, Pablo allá en 1 Timoteo dice, si alguno anhela obispado, cosa buena, anhela. Si alguien, pero yo no veo pastores que están anhelando esto, ser rectos en su manera de actuar. No, la mayoría de los pastores quieren ¿qué? Hacer negocio de la iglesia. Bueno, veamos otra palabra. Irreprensible, miren el versículo, dice, el que fuera irreprensible. Veamos algunos aspectos. Marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. Muchos tienen problemas en cuanto a esto. De hecho, está hablando del hogar aquí, del obispo. Hermano, voy a hacer una pregunta. ¿Puede ser pastor una persona de que estuvo casado anteriormente, que se le murió la esposa y quedó viudo y volvió a casarse, o que estuvo casado con una mujer y después se divorció y es pastor? ¿Puede o no puede? Algunos de este versículo se agarran para decir de que un pastor, por ejemplo, que ha tenido, supongamos que yo me haya casado, me divorcié y soy pastor y me vuelvo a casar, no puedo seguir ejerciendo. Miren el versículo lo que dice, para que no lo sacamos del contexto. Miren el versículo, los verbos cómo están. Marido de una sola mujer. ¿Está hablando de qué aquí? ¿Del pasado del pastor o está hablando del presente del pastor? Está hablando del presente, no está hablando del pasado. Es más, muchos pastores hoy por hoy, antes de ser convertidos al Señor, probablemente tuvieron un desorden en su vida personal. Se convirtieron al Señor, establecieron su familia, tienen su mujer, aparte de las otras que tuvieron a lo mejor en el pasado. Pablo está hablando de esta relación a partir del llamado del Señor. No está hablando del pasado. Muchos tratan de traer el pasado. Es más, quiero recordar algo, hermano, para nosotros, y aprendamos algo aquí. Dios no ve con el pasado de nosotros. El pasado nuestro trae consecuencias en nuestra vida por nuestras situaciones que vivimos. Eso es verdad. Pero Dios no trata con el pasado. Dios trata desde el momento de la salvación con nosotros hacia adelante. De hecho, aquí Pablo está hablando, tiene que ser casado con una sola mujer. Hoy día hay muchos pastores, supongamos yo solo soy casado civil por la ley. Algunos dicen, no, ese no puede ser pastorado porque no está casado por la iglesia. Hermanos, ¿cuál es el matrimonio que Dios toma como legal? Yo no sé por qué la gente alude tantas cosas que le toman más énfasis a lo religioso que a lo que es legal. En México, por ejemplo, allá casan primero los religiosos y después el civil, porque de repente calabaza cada quien para la cada y allá sí es en México. Aquí no,
Aquí el pastor o el sacerdote no casa si no tiene la carta de, ¿cómo se llama? El acta de matrimonio. No se puede, porque es ilegal. Es ilegal. Si alguien se ha casado de esta manera, es ilegal. Entonces, pero Pablo está hablando de la mujer que tiene o de su esposa que tiene en ese momento. Una de eso está hablando Pablo. Está hablando del presente. Sigamos con el versículo. Dice: y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Este versículo es un versículo muy puntual para los obispos. Que eso, yo por eso he dicho, hermanos, los líderes, la primera batalla que tenemos es con nuestra familia. Porque ahí es donde el enemigo ataca principalmente. Y como está hablando de los obispos aquí o de los pastores, no me dejan mentir los pastores, que los primeros que dan problemas son los hijos. Y Pablo está poniendo un estándar aquí. Y por eso es que el pastor nunca, a pesar, imagínense que fuera un colmo que el pastor atienda a otra familia y no atienda a su propia familia. Que esté viendo hacia los de afuera, arreglando los problemas de afuera, pero los de su familia no. Pablo está estableciendo el principio. Primero los de tu casa y ve hacia afuera. Eso es lo que está diciendo aquí. Porque de hecho, aquí es obvio, hermano, los hijos siempre van a dar problemas. Yo no sé cuántos aquí van a tener, bueno, la hermana Gemma no se acabó, por poner ejemplo, la hermana Gemma no se ha casado. Probablemente ella pueda tener un hijo que sea pastor. Y ella puede decir: bueno, ¿y eso para qué me va a servir a mí? Precisamente para enseñar estos principios. Los jóvenes a veces no quieren escuchar estas cosas. O probablemente se case con un pastor. Y como la mujer es la ayuda idónea, debe de ayudar en la parte educativa de los hijos, en cuanto a disciplina, conducta, principios, es decir, porque ella es la que pasa más en la casa. Entonces es muy importante entender esto. Los hijos, vean, primero, hermano, primer requisito, el pastor, los hijos deben de ser ¿qué? Porque sería un colmo que el pastor ande predicando afuera y en la casa no hay conversión de su familia. ¿No creen que es un colmo? Yo he visto pastores cómo han sufrido con hijos rebeldes, terribles, que hacen y deshacen, y lamentablemente siempre ha habido así. Conocí un caso en Usulután de una hija de un pastor que de repente le subieron un video pornográfico en el Facebook, en las redes, y en el Facebook ustedes saben que todo el mundo ve estas cosas, y fue denigrante para el pastor. Inclusive este hombre estuvo a punto hasta de dejar su ministerio, pero fue menos mal que la gente de la iglesia era madura y lo apoyaron y sacaron a la muchacha de este problema. Entonces es terrible. Quizás aquí nosotros no vemos tantos problemas entre la vida de los hijos de los pastores, pero hay muchos problemas. Entonces es muy importante verlo. Ahora, veamos otro punto. Veamos otro punto. En el versículo también dice que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Es decir, esto cuesta. Bueno, los que son pastores y que ven por este medio pueden decirlo. Hay hijos rebeldes entre las familias pastorales. ¿No es cierto? Hijos rebeldes, los hay. Pero aquí es donde los hijos deben de tomar conciencia de los ministerios que tienen los padres. Y por cierto, en otros países a la mujer le llaman pastora, que no existe en la Biblia, pero los hijos a veces no estiman verdaderamente el don que Dios, el ministerio que Dios ha encomendado al padre, y derrochan la vida botando el ministerio del pastor.
estos hijos son muy disciplinados por Dios. Y esto lo digo para aquellos a lo mejor que algún día han de ser, estar en este círculo pastoral, que tomen estima, sobre todo los hijos. Por eso es que siempre recalcamos la honra de los hijos hacia los padres. Debe de ser un tema muy importante, porque esto va a traer consecuencias serias a la vida no solo a la vida de la familia pastoral, sino a la vida personal de los hijos que son muy rebeldes en cuanto a él. Ahora, versículo 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Punto número 1 ya lo tratamos, irreprensible. Quiere decir que nadie lo ataque por ningún lado, que no haya forma de que lo puedan atacar. Intachable. Es decir, ahora, es probable que hayan pastores hoy que tengan problemas de este tipo, sí, pero siempre hay un momento en el cual se puede levantar el ministerio. Es más, hermanos, Dios siempre está dispuesto a levantar cualquier ministerio, siempre y cuando la persona quiera. Y por eso enfatizo yo esto. No puede ser que un pastor esté atendiendo las dificultades de la iglesia cuando las dificultades de la casa están por el suelo. El pastor debe de estar siempre atendiendo a su familia, porque los hijos van a ser los primeros que van a dar problemas. Y no solo ellos, las esposas también. Las esposas dan muchos problemas. Entonces, cualquiera puede decir, bueno, mi hermana me dijo, Pablo era machista, me dijo, cuando yo le hablé de algunos principios que Dios establecía, porque allá en Canadá, en Estados Unidos, el hermano sabe que ya le dieron pastora a la esposa. Le digo yo, no existe en la Biblia ese tipo. No existe. Sí. Hermano, pero el hijo cuando está mayor de edad ya no tiene potestad de su padre, siempre tiene que estar en sujeción al padre. Cuando un hijo sale de la casa, hermano, el padre ya no tiene nada que ver con ese hijo. Pero si vive bajo el techo, siempre tiene que estar sujeto al padre. Las normas de la casa deben de cumplirse tal como, aunque cualquiera puede decir, pero ya estoy casado y pero vive en la misma casa, tiene que estar bajo en sujeción, porque come, porque está bajo el techo. Pero si ya salió de la casa, hermano, el padre ya no tiene absolutamente ninguna responsabilidad. Ninguna responsabilidad. Ya es responsable él. Ahora, por eso es que hablaba muchas veces, la gente siempre le busca a los pastores con los problemas de los hijos. Los hijos cuando ya salieron de la casa, se casaron y tal vez están dando un mal testimonio como creyentes o son malos creyentes, ya el pastor no tiene absolutamente nada que ver. Ahora, que puede tener una relación el pastor en cuanto a darle consejos y a darle asistencia espiritual, claro que sí, pero ya no tiene nada que ver en cuanto a eso. Pero si vive bajo tu techo, es responsabilidad de él. Ahora, veamos otro punto. Pablo está hablando aquí como administradores de Dios. Los pastores deben de entender que no son los dueños de la iglesia. Y este es un problema serio hoy día, porque los pastores han malinterpretado estos asuntos. Los pastores solo son administradores de Dios. Es decir, Dios los ha colocado como un administrador del rebaño. No son los dueños. Y este es un problema. El dueño de la iglesia sigue siendo Cristo, que pagó con la sangre en la cruz del Calvario. Los pastores solo administran. Y yo por eso he dicho que los pastores genuinos, los que han tenido el llamado y han sido elegidos para este ministerio, deben oler a las ovejas. ¿En qué sentido? En el sentido de que las conocen, saben sus necesidades,
saben dónde pueden ayudar, no dónde pueden sacarle. Y ese es el principio hoy día que se ha perdido. Los pastores hoy día están escudriñando a ver cuánto tiene el hermano para quitarle de lo que tiene, en vez de decir el hermano tiene edad, aquí vengo hermano a apoyarlo, aquí estoy dispuesto a hacer la función de pastor, a hacer la función de administrador. Y quiero terminar rápidamente, no sentí el tiempo que me puede. Bueno, versículo dice, no soberbio. La palabra soberbio aquí es muy importante, porque un soberbio, hermano, es una persona que es altivo, es vanidoso, es arrogante, buscando su beneficio. Es decir, los pastores no deben de tener esto. El pastor debe buscar el beneficio de la oveja, no su propio beneficio. Por eso aquí dice, no soberbio. La soberbia tiene que ver con el afán desmedido por sus propios intereses. Es decir, el primero soy yo, segundo soy yo, tercero soy yo. No, primero debe de ser la oveja, y por eso es que el ministerio del pastor es el más sufrido, porque siempre debe de velar por las necesidades de la oveja. Ahora, otra palabra, no iracundo. Una persona que no sea enojón, pues que no ande ahí. Un iracundo es uno que rápido se desvía y rápido se enoja. No dado el vino. Pablo no está diciendo aquí que no le puede echar una copita, pero si ha sido un borracho anteriormente, mejor que no lo haga, porque se puede emborrachar y puede perder el control o el dominio propio. No pendenciero. La palabra pendenciero aquí es muy importante. La palabra pendenciero viene de una forma, déjenme ver, que su forma de vivir debe de ser moderado, templado, cuidadoso. Sus placeres no son los sentidos, es decir, que no es movido por los sentidos, como lo hacen hoy los pastores: el carro, la casa, el vestido, los placeres, el comer, el beber, todas estas cosas. Ahora, no codicioso de ganancias deshonestas. Vean que uno de los problemas más serios que puede enfrentar un pastor es la codicia. El pastor, esto no es uno de los, dentro de los requisitos, que no sea codicioso. Es más, Pablo da un ejemplo y quiero terminar con esto. El ejemplo de Pablo es que nunca vivió de la iglesia. Y si algunos hermanitos tuvieron aquello de, hermanos, permítanos darle una ofrendita, Pablo de la recibió, pero Pablo jamás fue tildado por haber ordeñado a las ovejitas. Al contrario, Pablo fue el que se dio por las ovejitas. Entonces, si Pablo lo hizo, hermano, ¿por qué ahora la gente ha tomado al contrario lo que la Biblia dice? En el próximo estudio vamos a ver los siguientes requisitos que son importantes acerca del obispado. Pensé haber terminado, pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Pero Pablo está hablando acerca de estas cosas que deben de ser unas normas. Ahora, los pastores pueden preguntarse: yo no soy así ahora. Bueno, hoy puede empezar a buscar esta norma. Es que Dios está diciendo esto no de embalde. Probablemente los pastores están desviados hoy, pero hoy pueden empezar a cambiar el rumbo de las cosas y hacer lo contrario de lo que están haciendo. Y vean, el problema es que la mayoría de los pastores no están viendo estos pasajes. Y ellos ven otras cosas que la gente cree que son los requisitos de los pastores, pero no la palabra del Señor. Esta es nuestra norma de fe y práctica. Entonces esta debe de ser en la guía de un verdadero creyente. Vamos a despedirnos en oración. Hermano,